Su señoría, el caso del señor Carlos M. ha llegado a un punto crucial y en esta audiencia mi objetivo es impugnar el informe pericial del doctor Soto, que considero deficiente en términos técnicos y por lo tanto incompatible con el derecho a un proceso justo para mi cliente. Vamos a hablar precisamente de tres debilidades respecto al dictamen del doctor Soto, que se las voy a hacer saber conforme a la defensa de mi representado. La primera debilidad es la validez cuestionable del MMPI-2 aplicado en este informe del inventario multifásico de personalidad de Minnesota. Esto significa que el MMPI-2 no garantiza una medición precisa de los rasgos de personalidad debido a la influencia de factores como el estilo de respuesta del evaluado y las condiciones del entorno. En este caso, el doctor Soto no consideró las condiciones del test y las respuestas sesgadas, lo que afecta la fiabilidad del informe para evaluar de manera precisa a mi representado. Por lo tanto, los resultados obtenidos a través de este test no son lo suficientemente confiables para sustentar una evaluación psicológica justa. La segunda debilidad a la que me voy a referir es al puntaje promedio obtenido por mi representado en el test de Raven. Como sabemos, el test de Raven evalúa la inteligencia no verbal, pero el percentil 45 indica que el rendimiento de mi representado está dentro del promedio. Sin embargo, el doctor Soto no contextualizó adecuadamente estos resultados, lo que omite aspectos fundamentales relacionados con las condiciones de la aplicación del test. Por lo tanto, este hallazgo no puede ser considerado como un factor decisivo para la interpretación de su estado mental en un contexto judicial. Y en la tercera debilidad que les estoy aquí demostrando es la interpretación de aquí el doctor Soto sobre el descontrol impulsivo y la paranoia de mi representado. La paranoia y el descontrol impulsivo son condiciones graves, eso lo sabemos, pero el informe del doctor Soto no justifica con datos sólidos ni una evaluación profunda la relación entre estos síntomas y la responsabilidad penal del señor Carlos. Además, no se consideraron otras evaluaciones clínicas complementarias. Eso significa que los resultados del informe no son suficientes para demostrar que los trastornos mentales del señor Carlos justifican una imputación penal, ya que carecen de un análisis técnico adecuado. Estas deficiencias técnicas vulneran completamente los derechos de mi representado para poder obtener un proceso justo y adecuado, ya que un informe psicológico inadecuado no puede ser la base para una decisión judicial que afecte la libertad y los derechos fundamentales de una persona, que en este caso es mi representado, el señor Carlos. En este contexto, el derecho a la defensa y a un juicio justo se ve comprometido por la falta de rigor en el análisis técnico del doctor Soto. Por todo lo referido con anterioridad, solicito a su señoría que se deseche el presente informe pericial y se ordene la realización de uno nuevo, que cumpla con todos los estándares técnicos y éticos, aplicando una serie de pruebas completa, eficiente y adecuada al fin legal perseguido. Lo antes mencionado garantizará que los derechos de mi cliente sean respetados y que se obtenga una evaluación justa y precisa, como debido verse desde el primer momento. Buenas tardes, mi nombre es Eric Ricardo Villalobos Robles, perteneciente a la Universidad Virtual CNSI. Mi número de matrícula es AL089343 y me encuentro cursando la licenciatura en Derecho, impartida por el maestro Juan Flores Aguilar. Ahora voy a
darle contestación a una serie de preguntas. Que la primera dice: ¿qué define la OMS, Organización Mundial de la Salud, como trastorno mental y cómo se relaciona con el ámbito judicial? Según la Organización Mundial de la Salud, un trastorno mental se define como una alteración significativa en los procesos cognitivos, emocionales o de comportamiento de una persona, que afecta su capacidad para llevar a cabo funciones cotidianas de manera adecuada. Estos trastornos pueden abarcar condiciones como la depresión, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, entre otros. En el ámbito judicial, el diagnóstico de un trastorno mental puede influir en la determinación de la responsabilidad penal de una persona. La presencia de un trastorno mental grave puede implicar que una persona no sea capaz de comprender la naturaleza de sus actos o de controlar su comportamiento de acuerdo con la ley. Esto podría afectar su imputabilidad penal y en algunos casos llevar a una exoneración o modificación de la pena. ¿Qué aspectos se evalúan para determinar la responsabilidad penal de una persona? Para determinar la responsabilidad penal de una persona se evalúan varios aspectos psicológicos y psiquiátricos, como la capacidad para comprender el acto, la capacidad para controlar el comportamiento y la evaluación de la salud mental. También la voluntariedad, que esta es si la persona actuó de manera voluntaria o si estuvo influenciada por factores como la intoxicación o una enfermedad mental. Estos aspectos son clave para decidir si el acusado es imputable o no y qué tipo de medidas deben tomarse, como una sentencia penal o una internación psiquiátrica. ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico clínico y un diagnóstico forense en el ámbito judicial y por qué es relevante para determinar la imputabilidad de una persona? La diferencia principal entre un diagnóstico clínico y un diagnóstico forense radica en el contexto y los objetivos. El diagnóstico clínico, que se realiza dentro del ámbito médico para el tratamiento de la persona. El objetivo es identificar y tratar condiciones de salud mental con el enfoque en mejorar el bienestar del paciente. Un diagnóstico forense se realiza con un contexto legal con el objetivo de evaluar la condición mental de una persona en relación con su capacidad de ser responsable de sus actos dentro de un proceso judicial. Este diagnóstico no solo se evalúa el bienestar del individuo, sino que tiene un enfoque en la imputabilidad y la posible responsabilidad penal de la persona. La diferencia es fundamental porque en el ámbito judicial la evaluación debe ser objetiva y dirigida a determinar si el acusado es penalmente responsable por sus actos, lo que podría influir en la sentencia y las medidas legales a tomar. ¿Cómo crees que el conocimiento sobre la psicopatología forense puede aplicarse en tu comunidad para prevenir delitos relacionados con trastornos mentales? El conocimiento sobre la psicopatología forense puede ser una herramienta valiosa para la prevención de delitos en la comunidad en diferentes maneras. Puede ser la detección temprana y tratamiento adecuado, educación pública y sensibilización, colaboración con las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. La psicopatología forense aplicada adecuadamente puede no solo prevenir delitos, sino también ofrecer soluciones justas y humanas para los afectados por trastornos mentales en el ámbito judicial. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.